Bueno, hoy vamos a estudiar el tema Jesús, el mensajero, el ángel de Dios. Y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Cuántos saben ese versículo? ¿Todos? A ver, se le explica. Gloria a Dios. Juan 1:1. Dice la palabra del Señor: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Aquí en el griego la palabra verbo proviene de logos, y logos significa palabra, conocimiento, acción, verbo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que la palabra de Dios, ¿sí?, es una persona, es Jesucristo, ¿verdad? Es Jesucristo. ¿Y alguna vez se han preguntado cuál era el lenguaje de Dios? ¿Cómo hablaba Dios con su Hijo, con el Espíritu Santo, con los ángeles? ¿En qué idioma? Eso es muy importante, que nosotros entendamos que todo lo que sucede en el cielo es totalmente diferente a lo que sucede aquí. No podemos decir que hablaban en inglés o en arameo o en griego o en latín, ¿verdad? No, sino que en el cielo hay un lenguaje divino muy especial, ¿verdad? En algunos versículos de la Biblia hablan de los lenguajes o lenguas angelicales, ¿verdad? Esos a veces se manifiestan en los creyentes por medio del don de lenguas. Por eso mucha gente no lo entiende, porque son lenguajes divinos, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, que el Padre se comunicaba con el Hijo, con Jesucristo, con un lenguaje divino, pero ese lenguaje tenía un poder, porque toda la creación se hizo por medio de la palabra, ¿sí? Y esa palabra tenía poder. ¿Por qué? Porque era el poder de manifestación de Dios, no de nosotros, ¿verdad? Hay algunos versículos que se malinterpretan, ¿verdad?, que hablan sobre el poder de la palabra, pero lo enfocan al humano, ¿verdad? No, el poder de la palabra es a la palabra de Dios, a lo que Él habla, no al de nosotros, ¿verdad? Hay doctrinas que se basan mucho en eso, ¿no? El poder de la vida y de la muerte está en tu boca y un montón de cosas, pero pues, desees lo que desees y digas lo que digas, no se va a cumplir si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿sí?, fuimos formados con lenguajes muy materiales. Todo lo que hablamos es material, ¿sí o no? Sí. Todo lo que hablamos está basado en símbolos o en imágenes. Y lo que habla Dios está basado en propósitos y en ideas, que es muy diferente. Cuando la tierra se hizo, se formó, ¿verdad?, ¿quién se imaginaba cómo era el día? ¿O cómo era la noche? ¿O cómo eran las plantas? Ni idea, ¿verdad? Pero Dios ya tenía esa idea. Ya tenía esa imagen, ya sabía perfectamente, ¿verdad?, cómo iba a ser la creación, desde los más pequeños detalles, ¿sí?, hasta los más complicados. Todo estuvo en la mente de Dios. Pero Dios no hizo la creación, la hizo Jesucristo. Es decir, Dios le transmite a Jesús su plan, su propósito, sus ideas, y Jesús, por medio de la palabra, forma toda la creación. Pero no queda ahí, sino que tiene que haber alguien que la ponga en completo orden y completa especialidad en todo, ¿sí?, y viene el Espíritu Santo. Entonces toda la creación, ¿sí?, procede de la mente del Padre, de la palabra de Jesús y de la actividad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se hablan de diferentes teofanías, o sea, apariciones de Jesucristo, ¿verdad?, en donde se le nombra el ángel de Dios.
Y entonces, si nosotros nos vamos al griego, vemos que la palabra ángel, ¿verdad?, significa mensajero, el mensajero de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién traía el mensaje de Dios? El Hijo, es Jesús. Entonces, cuando leemos en el Antiguo Testamento que se presentó el ángel de Dios, está hablando de Jesucristo, ¿sí? Inclusive hay párrafos, hay versículos en la Biblia en donde Jesucristo se presenta acompañado de ángeles, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque baja, ¿verdad?, con ángeles que lo acompañan, pero el que habla es Él. Él es el que transmite el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso se llaman teofanías, o sea, manifestaciones de Dios. Es importante entender que quien da a conocer al hombre la voluntad de Dios es Jesús. Nadie conoce el corazón del Padre más que el Hijo, ¿sí? Entonces todos los planes, todos los propósitos, todo lo que Dios tiene planeado para el hombre, lo transmite Jesucristo, ¿sí? Pero Jesucristo, ¿verdad?, sabiendo que nuestra memoria o la memoria del hombre es muy frágil, es muy fugaz, nos dejó la palabra escrita, que es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces a nosotros, ¿sí?, nos habla por tres conductos Dios, ¿sí? Los tres conductos se centran en Jesucristo. El primer conducto es su palabra escrita, es la Biblia, ¿sí? El segundo conducto es la oración. Nosotros cuando entramos en oración íntima con el Padre nos contesta por medio del Espíritu Santo y nos empieza a revelar un tercer conducto, que es la revelación, y nos revela cosas que la gente no entiende, pero que nosotros, ¿verdad?, no por ser muy inteligentes, sino por ser fieles a Dios, nos han revelado los misterios del cielo, ¿verdad?, los misterios de nuestra propia existencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos entender cosas que son misteriosas en nuestro plano terrenal, ¿verdad?, y que Dios las tiene para nosotros, debemos de leer mucho la palabra de Dios, porque ahí habla a nosotros, ¿sí? La Biblia no fue hecha para el reino animal, ni para el vegetal, ni para el mineral, sino para el ser humano, ¿verdad? Por eso es que es una herramienta esencial, ¿sí?, para conocer el propósito de Dios, su personalidad, sus ideas, sus planes, todo, ¿verdad?, está escrito ahí. No hay nada que Dios haya dejado fuera para aquellos que escudriñan la palabra de Dios, ¿verdad? Y cada versículo de la Biblia es un mensaje. Algunos no los entendemos porque no nos es dado entender todo. Dios sabe qué es lo que necesitamos cada uno en la vida y es lo que nos va revelando para que no nos jactemos en nuestro conocimiento. Por eso es que los teólogos, ¿verdad?, estudian la letra, estudian la palabra, pero no entienden el mensaje, porque lo hacen en su intelecto, no lo hacen bajo la guía y revelación del Espíritu Santo. Por eso las denominaciones, ¿verdad?, cada quien hace su propia doctrina, ¿verdad? Ponte, no te pongas, come, no comas, toca, no toques, haz, no hagas, ¿verdad? Y eso no viene en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos creen tener, ¿verdad?, la verdad y la razón. ¿Basados en qué? En su propio intelecto, en su propio entorno, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pensarían de una dama, una mujer que entre aquí con el pecho desnudo? ¿Qué harían?
se presentan así como están ustedes vestidas a una congregación de una tribu en África, donde van todas las locas. Pues las locas serían ustedes, ¿verdad? Pero el entorno nos manipula, ¿verdad?, en lo que son algunas normas morales humanas, no de Dios. Y eso hace, ¿verdad?, que haya falsas o incorrectas interpretaciones de la palabra, que lo único que hacen es dividir al cuerpo de Cristo, ¿verdad? En una ocasión, en una controversia o en una charla con pastores, ¿verdad?, estaba la discusión del bautismo, que si era por inmersión, que si era por guitarazo, que si era salpicada, y no, hombre, casi se declaran la guerra, ¿no? Dije, bueno, ¿qué es lo importante? ¿El cómo o el por qué? Pues el por qué, pues entonces bautízalo como se te dé la gana. La cosa es que él acepte ser una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero si nos basamos en esas particularidades que no son la palabra de Dios, acabamos confundiéndonos, peleándonos, separándonos, juzgándonos y condenándonos todos, ¿sí? Y al final, igual de necios, ¿verdad? Hay un dicho allá en el norte donde yo vengo, ¿no?, que dice: encierra dos mulas en un corral y nomás las patadas se oyen. Y a veces así acabamos alegando todo el mundo, ¿verdad?, cuando dice, a ver, ¿qué dice la palabra? ¿Verdad? Entonces, nosotros sabemos que la palabra de Dios es infalible cuando entendemos el propósito de cada palabra. No tenemos que cambiarle verbos, no tenemos que cambiarle entornos, porque todo está dicho y escrito específicamente. No es para acomodarlo a las situaciones, ¿sí?, sino es específicamente lo que la palabra de Dios dice. Dios nos habla por medio de Jesucristo, pues solo Él conoce el idioma, el lenguaje y la mente de Dios, ¿verdad? Así que cuando digan, es que Dios me habló, dile, hijo, ya no fumes de esa, ¿no? Dios no habla con el hombre, Dios habla con su Hijo. Y su Hijo habla con nosotros por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque pues ahora está esa moda, ¿no? Es que Dios me dijo, entonces ya quitaron a Cristo de medio, ¿no? Y dices, no, ¿sí? Si no está escrito, no viene de mí. Eso lo estás inventando, ¿no? Jesús revela la mente y el corazón de Dios, ya que conoce su divina intimidad. Dios no habla sus cosas íntimas en cuanto a planes y desarrollos, ni con los ángeles, solamente con Jesucristo, porque es su Hijo, ¿sí? Dios no anda revelando cosas así a cualquiera, ¿no? Simplemente se las dice a su Hijo para que su Hijo, ¿sí?, hable, ¿verdad?, con nosotros por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos le dedican una hora diaria a la Biblia? No levanten la mano para otro más. Una hora, ¿sí? Con esa hora Dios nos puede revelar muchísimas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la televisión, a la cama, a la lavadora, a lo que sea, ¿sí? ¿Y de qué te deja de bueno? Pues aparte que acaban cansados y enfadados, no más, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos da vida, nos da fuerza, nos da sabiduría, nos da todo ese conocimiento para enfrentar cualquier situación difícil que se presente en nuestra vida. ¿Para qué se escribió también la palabra de Dios? Vamos ahí a Juan capítulo 20. Ya ven que hay un argumento que usa la gente que no quiere leer la Biblia, ¿verdad? Es que la Biblia fue escrita por hombres.
Sí, no que bajara a Dios y agarrar una pluma y se pusiera a escribir, ¿no? O que mandara un WhatsApp. Pues, obviamente, si quiere tener comunicación con los hombres, pues va a usar a los hombres para que escriban, ¿sí? Y fíjense qué interesante, la Biblia es el único libro, ¿sí?, donde su diversidad de escritores, de lenguajes, de épocas, de conocimientos, de todo eso, ¿sí?, es totalmente diferente de un libro a otro. Totalmente diferente, ¿sí? Durante 2000 años se escribió la Biblia, ¿sí? ¿Cuánto cambia un país en 100 años? Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Hace 500 años nuestros tatarabuelos andaban en taparrabos y con plumas, ¿verdad?, y tirándole flechazos a los patos y todo eso, ¿sí o no? Hace 500 años. Cuando creían que el español y el caballo eran una misma bestia, igual que ahora, ¿no? Pero cambió nuestro país en 500 años. Imagínense un libro escrito en 2000 años, ¿verdad? Y que sin embargo cada libro va ligado con el mensaje. Entonces, solamente que en 2000 años se estuvieran poniendo de acuerdo todos los escritores, ¿verdad? Además, hablaban diferentes lenguajes, vivían en diferentes culturas, tenían diferente enseñanza. Algunos eran reyes, otros eran pescadores, otros eran nómadas, otros eran cazadores, otros eran guerreros, otros eran pastores. Y sin embargo, la sabiduría era una sola. Era una sola, ¿sí? Ustedes han leído, por ejemplo, la historia de David, ¿sí? ¿Cómo pasó de pastor a rey? ¿Quién lo enseñó? Pues no fue al tecnológico de Monterrey a salir como un emprendedor exitoso que era rey, ¿eh? No. Sino ¿qué pasó? La sabiduría de Dios vino sobre él por revelación y supo cómo guiar toda una nación poderosísima. Si ustedes buscan en la historia de David, únicamente lo aconsejaban los profetas. Él no tenía un presbiterio, ¿verdad?, y así de ancianos sabios, no. Eran los profetas los que le iban marcando el camino. Y cuando él no obedeció una profecía, le iba, pero como en feria. Vemos, por ejemplo, Sansón, ¿verdad?, un hombre rebelde, necio, ¿verdad?, adúltero, borracho, parrandero y jugador, ¿verdad?, y sin embargo Dios lo usó, le dio sabiduría, ¿sí, no? Una prostituta, Rahab, que ni siquiera era judía, ¿verdad? De ahí desciende la línea del rey David y de Jesucristo. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos hace entender tantas y tantas cosas, ¿verdad? Que lo primero que entendemos es que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir su propósito. No importa su condición social, económica, no importa. ¿Por qué? Porque la obra no es del hombre, es de Dios. Y Él es el que cambia las mentes, es el que cambia los corazones, ¿verdad? Él es el que puede transformar a una persona cuando se entrega totalmente a Cristo. Por eso, el ser cristiano es cuestión de valientes. El cobarde se queda donde está bien a gusto. El valiente reconoce que tiene que dejar atrás muchas cosas y emprender una aventura nueva en su propia vida. En su propia vida. ¿Y cómo lo va a entender? Pues por medio de lo que Dios nos dice en la Biblia, en la palabra. ¿Cuál es el propósito? Mateo 20, versos 30 y 31. ¿Sí? Perdón, Juan 20, ya me fui con Mateo. No, Juan 20, versos 30 y 31. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor.
hizo además Jesús muchas otras señales en presencias de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense cómo finalmente el Espíritu Santo le revela a Juan, ¿sí?, que todo lo que se ha escrito, ¿sí?, se centra en el conocimiento de Jesucristo y el propósito de Dios, que es tener vida eterna, tener salvación. No hay otro propósito. No es para que te saques la lotería, no es para que encuentres a tu pareja, no es para que tengas éxito en tus negocios, no es para que te sanes, no, es para que conozcas que Cristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengas vida eterna. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Para eso se escribió la Biblia, ¿sí? Eso es el Evangelio, ¿sí? Si ustedes se fijan, el Nuevo Testamento se divide en dos grandes partes, ¿sí? No por la clasificación de los libros, sino por el propósito. Dos grandes partes. La primera son los 4 evangelios, ¿sí? ¿A qué se refieren los 4 evangelios? Al conocimiento de Cristo, de su propósito, ¿sí?, y la deidad de Cristo. Eso es lo que hablan los 4 evangelios, ¿verdad? Y lo demás, ¿verdad? Lo demás es, vamos a decir, la parte organizativa de la iglesia de Dios, ¿verdad? Desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, ¿verdad? Es cómo la iglesia debe comportarse, las normas morales de Dios, las normas de conducta, las normas en los matrimonios, las normas en los trabajos. Es normatividad, es doctrina, ¿sí? Pero en realidad los 4 evangelios son el fundamento que nosotros como cristianos debemos tener. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Verdad? Y entendiendo todo eso, ¿verdad?, en los 4 evangelios podemos ahora sí decir, ¿verdad?, ahora sí tengo la mente de Cristo, porque sé qué es lo que Él espera de mí y qué hizo Él por mí, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios nos confirma en el propio Evangelio de San Juan el propósito de las Escrituras, ¿sí? Díganme, ¿qué otro libro de cualquier religión o filosofía o enseñanza se preocupa por la eternidad del hombre? Ninguno, ¿verdad? En ninguno hubo sacrificio por nuestra salvación. En ninguno queda tan patente la necedad del ser humano. ¿Ustedes quieren conocer a alguien bien necio? Vean la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Eran pero testarudos, ¿verdad? Salieron de Egipto, los defendió contra el ejército más poderoso del faraón, ¿verdad? Los guió en la noche, los cuidaba del sol en el día, les daba alimento, les daba agua, les quitaba las enfermedades, su vestido no se acababa, y así los trajo llenos de bendiciones durante 40 años. Y cada que pasaba algo decían, ay, ¿cómo no nos regresamos a Egipto? ¿Para qué nos trajeron aquí? Allá estaba rete a gusto, ¿eh? Y dices, 40 años de vivir bajo bendición de Dios y seguían con la necedad de seguir viviendo en su pasado. Nadie dijo amén. Amén. ¿Sí? Dile que tienes a un lado, no seas necio y no vivas en tu pasado. ¿Sí? Gol. Entonces, fíjense cómo, ¿sí?, Dios siempre nos está mostrando, ¿sí?, que si no nos despegamos del pasado, no vamos a poder avanzar.
no vamos a poder cambiar, crecer. Aunque seas bendecido, ¿sí?, siempre tienes que vivir hacia adelante. Tu mente debe estar hacia adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura, ¿sí? La Biblia quiere que tengamos una vida transitoria aquí, bien y buena, pero lo principal es en la eternidad. Allá ya no va a haber cambio, allá ya no va a haber Biblia, ya no va a haber enseñanza, ¿sí? Van a decir, pero no va a haber diezmos tampoco. No, pero ya si no das, no va a estar allá, vas a estar controlado. Entonces, tenemos que ser sabios, ¿verdad?, en que la palabra de Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿sí? Dile que tiene a su lado, la Biblia tiene un propósito para tu vida. Y le trae para la tuya, no te hagas. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versos 34 y 35. Dice que cuando Jesús subió con su círculo íntimo al monte a orar, hubo una manifestación del Padre, ¿sí? Y dice en el verso 34 que mientras él hablaba, ¿verdad?, vino una nube que los cubrió a los dos profetas, a Jesús y a los tres apóstoles. Dice, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ok, ¿de quién dijimos que habla el Evangelio? De Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a oír a Jesús? Por medio de la Biblia. ¿Saben por qué en tantas religiones y filosofías hay gente engañada, fraudeada, lastimada y que le hacen un montón de cosas? Porque no leen la Biblia. Porque no escuchan a Jesucristo, que escuchan palabra de hombre. Hay gente que no conoce ni en lo que dice creer. Así de sencillo, ¿verdad? Me platicaba mi esposa que el martes que fueron a evangelizar aquí al Hospital General, le dijo una señora, ay, hay que rezar para que Dios mande más sacerdotes. Y dije, ¿no será al revés? O sea, en lugar de pedir la intervención de Dios, quieren más hombres. ¿Para qué? Si cada uno trae sus propias ideas, ¿no?, sus propias mañas. Es mejor pedir, ¿verdad?, que haya un derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento evangélico, ¿sí?, en donde la gente entienda el propósito de Dios para las familias, y eso va a hacer cambiar la sociedad, no una religión, no golpes de pecho, no monos de llaves, nada de eso sirve. Solamente el Espíritu Santo nos puede cambiar la relación interfamiliar y por tanto la familia como núcleo de la sociedad, pues puede transformar la sociedad, ¿sí o no? No es inventando partidos políticos ni teniendo elucubraciones raras, ¿verdad?, ni ocurrencias como el país va a cambiar. El país tiene que cambiar de dentro de las personas hacia afuera, ¿sí o no? ¿Y cómo va a cambiar si no conoce el que es el factor de cambio determinante, que es Dios mismo? Necesitamos ir a las Escrituras, necesitamos ir a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿verdad?, a la verdadera, porque ahora hay un montón de Biblias
heréticas, ¿verdad? Hay un montón de libros también falsos, ¿no? ¿Alguno ha leído el libro de Mormón? ¿No? Se lo recomiendo. Verán que en las películas de Steven Spielberg se quedan bajitas contra ese libro, ¿no? Es un libro de ciencia ficción totalmente, ¿verdad? Que alguien en su santo juicio dice, ¿y habrá quien crea en esto? Y si hay, ¿por qué? Porque la mentira manipula la mente del hombre. ¿Sí? La mentira es como miel, ¿verdad? Y la gente empieza a creer en un montón de cosas bien extrañas, ¿verdad? Los testigos de Jehová y un montón de sectas bien raras que uno, conociendo la palabra de Dios, dices, es que esto no es real, no es cierto, ¿verdad? No es verdad. Vamos a Lucas 9:26. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Amén. Fíjense que es bien triste que hay iglesias cristianas o congregaciones en donde les ha dicho a la gente que ya no lleven Biblias, porque eso es religioso. Es que si te ven en la calle con la Biblia, vas a decir que eres fanático. Aquí la traes, ahí la traes en el teléfono. ¿Qué están haciendo? Se están avergonzando de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora hay organizaciones, porque ya no son iglesias, ¿verdad? Donde el pastor ya no es pastor, es director. Ahora no son ministerios, son departamentos. Ahí no puedes decir aleluya, hermano, Jehová. No puedes, ¿por qué? Porque no. Eso es religioso. Mucho menos hablar de pecado, del infierno. No, eso es religiosidad, ¿no? Y la palabra de Dios bien dice que todos ellos van a tener condenación. Porque se están avergonzando del Hijo de Dios y su sacrificio. Porque debemos entender que el Hijo de Dios fue enviado para ser sacrificado por causa nuestra, ¿sí o no? ¿Y nos vamos a avergonzar de ello? No. La palabra dice que se avergüence del Hijo de Dios y de su palabra, o sea, de la Biblia, ¿sí? Ahora, la palabra avergonzar también tiene el significado en el griego de ocultar, ¿sí? Menospreciar. Y hay personas, ¿verdad?, que tienen un menosprecio tal a la palabra de Dios que yo he oído comentarios que han dicho que es hasta satánica, porque así los han enseñado, principalmente los señores de la sotana. Hasta el concilio de 1961 en el Vaticano se permitió que el público leyera la Biblia, porque antes era pecado. No más hechos de iglesia, ¿no? Porque la Biblia era únicamente para el Papa y los sacerdotes, cuando que la palabra de Dios dice para que todos tengan vida eterna, ¿no? Okay. Entonces, nosotros no nos debemos de ocultar, ni de avergonzarnos, ni de menospreciar la palabra de Dios, porque es menospreciar a Jesucristo mismo. ¿Sí? Cuando tú dices, no tengo ganas de leer la Biblia, estás diciendo, no quiero tener ninguna relación con Jesucristo, no me interesa, tengo cosas más importantes que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo. La palabra es Cristo, ¿sí o no? La acabamos de leer en el Evangelio de San Juan. Entonces la palabra de Dios debe de ser algo muy importante en nuestra vida, que le demos su tiempo, su espacio y su lugar en nuestra vida, no lo que sobra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos alimenta y nos da sabiduría para poder enfrentar y confrontar las crisis, las situaciones
difíciles, todo lo que se nos viene en el mundo. Porque si aplicas tu sabiduría, ¿sí?, que es terrenal, animal y diabólica, pues ¿a dónde vas a ir a dar? A tener cada día más problemas. ¿Sí o no? Porque cuando quieres meter una solución, manda bien. La solución es Cristo. La solución es su palabra de Dios. La solución es tu humildad, tu obediencia, tu sumisión. Esa es la solución. ¿No? Cuando dices, Señor, no me muevo si no te mueves tú. Que se viene el toro, pues Señor, agarra el toro, yo de que no me muevo. ¿Sabes qué? Que ni el fuego ni las bestias te van a hacer daño si confías en Cristo. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Amén. Primera carta a Timoteo. Capítulo 1, verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿sí? Y decía Pablo, de los cuales soy el primero, más que nosotros ya le ganamos, ¿verdad? Nosotros somos más pecadores que Pablo. Pero Cristo vino para darnos, ¿sí?, esa paz, esa esperanza, ese consuelo, que no importa cómo eres o cómo hayas sido, si te entregas a Jesús, dejas el pasado atrás para que sea Cristo el que forme en ti una nueva persona, con un nuevo pensamiento, con nuevas emociones, con nuevas acciones. Y decir ahora sí, ¿verdad? Lo que vivo en la carne, lo vivo en Cristo Jesús. No me importan las tentaciones que vengan. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo me va a ayudar a rechazarlas, ¿sí? El Espíritu mismo nos dice, esto no es correcto, no te metas ahí. Si eres obediente, no te metes. Si no eres obediente, es que no tienes el Espíritu por ti. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de obediencia. Es un espíritu que dice que se haga tu voluntad y no la nuestra. ¿Sí o no? En el libro de Génesis, cuando está la creación, ¿verdad? ¿Ustedes creen que al Espíritu Santo se le ocurrió ir a arreglar la creación del mundo? No. Él esperó, ¿verdad?, el orden que le tocaba. Dijo, Dios primero piensa, imagina. Jesucristo forma, ahora me toca a mí. Ahora lo voy a arreglar. ¿Cómo lo voy a arreglar? Como al Espíritu Santo se le ocurrió, ¿no? De acuerdo al plan de Dios. ¿Sí se fijan? Entonces, todo cuando nosotros vivimos bajo el orden de Dios, va tomando orden, ¿sí? Va tomando su camino correcto. Pero si empezamos a buscar vereditas, ¿verdad?, ocurrencias, tú vas a acabar yéndote al otro lado y metiéndote en problemas gravísimos. Es mejor seguir la instrucción que Dios nos da por medio de su palabra, por medio de la oración, para tomar las decisiones correctas, ¿sí? Y no después andar echando la culpa de Dios o al diablo, porque es lo mismo, ¿verdad? Si no fue Dios, pues fue el diablo. No, el burro eres tú. Entonces, por eso aquí dice la palabra, es fiel, es digna, es verdadera, es confiable. ¿Cuál? Que Cristo vino a dar su vida por todos nosotros. ¿Por qué? Porque así está escrito. Así está escrito. ¿Sí? Eso es lo hermoso de entender cuando uno es cristiano. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Sí?
No tienes por qué menospreciarte. Es que estoy feito, es que estoy chaparrito, es que estoy flaquito, es que estoy gordito, es que estoy pecoso, es que tengo las piernas chuecas. No importa, Dios te ama. Cristo dio su vida por ti, tal y como eres. ¿Por qué? Porque toda esta belleza que ven aquí se va a quedar. Lo de adentro se va a ir al cielo. ¿No? ¿Cuántos guapos y guapas hay aquí? Nomás para. Rompan sus espejos. Entonces, nosotros debemos de entender, ¿verdad?, que ante Dios todos somos especiales. ¿Por qué? Porque mandó a su Hijo por nosotros. Entonces, nunca pienses que no vales la pena. Nunca pienses que no sirves para nada, que eres un error de la naturaleza. No. Tienes un plan de Dios. Dile al que tienes a un lado, tienes un plan de Dios. ¿Sí? Y hay que creerlo, eso, ¿sí o no? Yo cuando leo lo que es la pasión de Cristo en los 4 evangelios, pienso todo lo que sufrió Jesucristo por mis necedades, y yo todavía ni nacía. Aunque parezca que estuve ahí, ¿no? Con ganas, ¿no? Pero Dios dio su vida, Dios dio a su Hijo para que diera su vida por mí, por ti. Todo lo que sufrió lo hizo por nosotros, no porque era masoquista. Lo hizo por amor, por obediencia, dice. Y Jesús fue obediente y obediente hasta la cruz. No le importó lo que él sabía que ya iba a pasar. No le importó, ¿verdad? Porque dijo, es la voluntad de Dios para que todo el que crea en mí sea salvo. ¿Amén? Eso es lo hermoso que debemos de entender. ¿Sí? ¿Por qué Cristo debe de ser nuestro primer lugar? Porque nosotros fuimos el primer lugar en su corazón. Así de sencillo, ¿sí? Nosotros fuimos el primer lugar en el corazón de Jesús porque Él tuvo que haber sido sacrificado para que nosotros tuviésemos la oportunidad de conocerlo, de creer en Él y amarlo. Y entonces sí, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de los que creen. ¿Sí o no? Así está escrito. Yo creo lo que está escrito. Gloria a Dios. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Primera de Timoteo 4, 16. Dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Digan de ti mismo, y de la doctrina, ¿sí? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, ¿sí? Fíjense cómo Dios nos dice que debemos cuidarnos nosotros mismos de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que hablamos y con quién nos relacionamos, ¿sí o no? Amén. ¿Y dónde vienen los principales problemas? Cuando no obedecemos eso. ¿Sí? Ahí estamos oyendo a Metallica, a Guns N' Roses, ¿sí? A la banda del padre no sé qué y el jefe de jefes, ¿sí? Ahí estamos viendo La Reina del Sur, la Doña Tijeras y... ¿Qué? ¿Qué te estás metiendo en la cabeza? ¿Sí? ¿Qué te estás metiendo? Ahí andamos comprando elefantitos, buditas, la patita del conejo, ¿sí? El dólar doblado, el agua de tlacote. Es un montón de cosas, ¿sí? ¿Y qué hacen? Demonios tras demonios, ¿verdad? Adentro, ¿verdad? ¿Te estás
cuidando a ti mismo? No, estás abriéndole las puertas de tu vida al maligno y es de lo que te está llenando, ¿sí? Fíjense cómo ahora en la televisión, las películas y novelas y todo, adulterios, homosexualismo, robos, drogas, todo lo más precioso del infierno, ahí están en eso. Y la gente me lo hace hasta con las palomitas babeadas. Ay, apúrate que ya va a empezar. Ya va la siguiente temporada. Y ay, que el ruso, y que el pelón, quién sabe qué, y que el jefe de jefes, y que. ¿Qué te pasa? ¿Qué andas viendo eso, verdad? Porque del tesoro del corazón, ¿qué dice la Biblia? Dos malas tonterías. ¿Sí? Guarda tu corazón, porque sobre toda cosa guardará. ¿Sí? ¿Qué estamos atesorando? ¿La palabra de quién? ¿Del mal? ¿Sí o no? ¿Saben por qué hay tanta delincuencia en los jóvenes? Tanto adicciones, homosexualismos, rebeliones, embarazos. Por eso, por la televisión. Porque todo es fácil, todo se puede, ¿sí o no? Ahí están los chavos, ¿eh? Como si no hubiera otra cosa que ver. Matanzas, secuestros, drogas, adulterio, de todo lo malo, ahí está la gente, pero bien metida en la televisión. ¿Qué semillas se están metiendo a su vida? Entonces, ¿qué frutos van a tener en su vida? Porque de acuerdo a la semilla, es el fruto, ¿sí o no? De acuerdo a la semilla, es el fruto, hermanos, ¿sí? Y no le echemos la culpa ni a chanclas ni a Dios. Somos nosotros, los necios, los que nos dejamos llevar por las cosas. En una ocasión me tocó ir a una iglesia, un pastor que quiero mucho, por cierto, y empezó el servicio y todo, ¿no? Y, ¿sabe? Algo me inquietaba, estábamos en la alabanza. Yo decía, ¿por qué me siento así incómodo? Está bien bonita la... Ay, hermano, que me voy dando cuenta que el guitarrista traía una playerota negra con unos diablotes. Y dije, ¿cómo? No, y que me paro, que le digo al pastor, ¿ya viste a tu guitarrista? Y dice, ay, caray, se me le dijo, ay, bájate de ahí. Oiga, bájate de ahí. Dice, y no vuelves a tocar en 6 meses. Dice, porque estás deshonrando. ¿Sí? Adiós. ¿Y creen que casi nadie se había dado cuenta? Obviamente pues estaba atrás y con la guitarra acá, ¿verdad? Y viendo pues, las imágenes, pues yo me sentí incómodo y decía, ¿por qué? Los cantos están bien bonitos, tocan bien suaves estos chavos, ¿no? Hasta que me doy cuenta que traen las calaveras y unos diablos, y así se subió a tocar las alabanzas. ¿Creen que eso es feo? ¿Creen que eso es malo? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo traeremos la playera por dentro cuando entramos a la congregación? ¿Qué imágenes traeremos en nuestro espíritu, en nuestro corazón? Porque Dios ve el corazón del hombre. Dios conoce lo profundo del hombre. Nosotros nos podemos engañar, ¿sí o no? Ay, hermanita, Dios la bendiga. ¿Cómo están en bendición y en victoria, hermano? Ajá. Cuando nomás oían los sartenazos y los gritos en la casa y los espíritus de gritar y chillar. Pero vienes con un espíritu de santidad terrible, ¿no? ¿Para qué
quieres profetas, ¿verdad? Todo eso tenemos que cambiarlo, hermanos, ¿sí? Todo eso tenemos que cambiarlo y decirle, Señor, aquí está mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Moléame tú, destruye lo que no sirve, quítame lo que no sirve, aunque duela me aguanto. ¿Por qué? Porque las aflicciones presentes no se comparan con la gloria que va a venir después sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi negocio, sobre mis hijos, sobre mi pareja. ¿Por qué? Porque cuando tú te entregas totalmente a Dios, de acuerdo a la palabra, las bendiciones te alcanzan. Las bendiciones te alcanzan. Porque para eso es la palabra de Dios, para que seamos bendecidos por gracia, hermanos. Porque por desgracia nos vamos al infierno todos, pero por gracia somos salvos todos si vivimos de acuerdo a su voluntad, a su palabra. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 1. ¿Están contentos? Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:9. ¿No lo quieren? Amén. Dice la palabra de Dios: obteniendo el fin de vuestra fe, que Dios te mande un BMW azul metálico con vestiduras de piel. ¿No? Que Dios te mande el príncipe azul que deseas. Que tengas prosperidad en tu negocio. ¿Así dice la palabra de Dios? No, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la fe? La salvación de nuestras almas. Pastor, y entonces esas doctrinas dicen que lo que pidas por fe en el nombre de Jesús se te lo va a dar. Ya leíste todo el contexto completo. Entonces vamos a juntarnos todos, ¿verdad? A orar para que el Señor nos mande una millonada. Aquí somos muchos, yo creo que sí no lo voy. Declaro en fe. ¿Me han oído de eso en las iglesias? Declaro, decreto. ¿No? Ya se parecen al loquito de las mañanas. No. ¿Sí? Ni declaras, ni decretas, ni ordenas, porque tu palabra no sirve para nada. La fe es un don de Dios, ¿sí? Para que entendamos la salvación del alma. La fe no es para pedir cosas materiales, ¿sí? El que piensa en lo material no tiene conexión con lo espiritual, porque está siendo dominado por lo material, ¿sí? ¿Por qué creen que, de acuerdo a la palabra de Dios, a los seguidores se les dice ovejas? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué es un pastor de ovejas? ¿No se han preguntado eso? ¿Cómo hacen las ovejas? Dame, ponme, quítame, arrímame. Y todo es me. ¿Y tú qué le das a Dios? Y las ovejas que siguen al pastor tienen pastos verdes, la mejor agüita, los cuida, los sana, ¿sí o no? Y tienen que andarle pidiendo, ¿no? ¿Por qué tienen todo eso? Porque siguen al pastor. No a mí, a Cristo. Porque Él es el pastor. Nosotros somos mensajeros, ¿no? Entonces fíjense cómo las ovejas sanas, que se reproducen, que están bien gordas, bien bonitas, esas no le andan pidiendo nada al pastor, porque saben que donde los lleve hay cosas buenas, ¿sí o no? Pero las otras que andan brincando de un lado a otro, ¿verdad? Acaban perdidas, acaban devoradas, acaban con una patita rota, acaban envenenadas con unas hierbas malas, ¿verdad? O con agua mala. ¿Por qué? Porque ahí anduvieron para todos lados, ¿verdad? No escucharon la voz
¿qué hablaba? La palabra de Dios. Cuando tú oyes o lees la palabra de Dios, te está hablando Cristo. Él es el pastor. Él es el príncipe de los pastores. ¿Sí? Yo me puedo equivocar en muchas cosas, pero Él no. Él nos dice, mira, escrito está. ¿Sí o no? Amén. Yo no sé ustedes, pero a mí me emociona, ¿verdad? Cuando estoy leyendo, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿cómo le habla a Dios y le dice, dile a este pueblo que convertiré sus sequedales, sus desiertos, dice, manantiales, en ríos de agua, ¿sí? En tierra fértil. O sea, dices, híjole, Dios hablándole así a este pueblo terco, necio, testarudo, ¿sí? Y dándole una bendición grandísima, promesas grandísimas, ¿verdad? Y dice, Señor, yo tomo esa promesa. Y te dice, órale, pero sé obediente. Entonces todo te va a ir. Tu vida va a tener un giro, ¿verdad? Entonces sí, las bendiciones que estoy dando para el pueblo de Israel que no quisieron tomar, van a poder. Esas son cosas que uno lee. A mí sí me impresionan y me gusta cuando leo todas esas cosas, cómo Dios rescata al pueblo de Israel de la cautividad, de los enemigos, ¿verdad? Cómo los libra de un montón de cosas. Y dice, Señor, yo con esta promesa me conformo, ¿verdad? Y dice, no, es que todo el libro de promesas es para ti, tómalas. Tómalas, ¿verdad? Es por eso que si regresamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, perdón, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Qué le dijo el Padre al círculo íntimo de Jesús?